Cordial saludo. Mi nombre es John Freddy Ruiz, docente de matemáticas de la institución educativa Luis López de Mesa, y vamos a hablar de funciones logarítmicas. Bueno. Definición: sea a mayor que 0 y diferente de 1, la función logarítmica con base a, denotada como logaritmo en base a, está definida por y es igual al logaritmo en base a de x. Bueno, entonces, primero que todo, la función logarítmica está definida para los números reales positivos. ¿Por qué a diferente de 1? Porque si a fuera igual a 1, tendríamos una función constante. Y miren la relación que hay entre función logarítmica y exponencial. En la logarítmica, y es el valor al cual debo elevar a mi base a para obtener x. ¿Sí? O sea que a la y es igual a x. Miremos algunos ejemplos. Logaritmo en base 2 de 16 es 4, ya que 2 elevado a la 4 es 16. Logaritmo en base 10 de 1000 es 3, ya que 10 a la 3 es 1000. Logaritmo en base 3 de un noveno es menos 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 3 a la 2, o sea, un noveno. Los logaritmos tienen algunas propiedades y algunas leyes. Vamos a mirar las propiedades. Entonces, teniendo en cuenta las condiciones iniciales, primera propiedad, logaritmo en base a de 1 es 0, ya que a elevado a la 0 es 1. Desde que a sea diferente de 0, cualquier número a elevado a la 0 es 1. Otra propiedad, logaritmo en base a de a. ¿A qué número debo elevar a para obtener a la 1? Logaritmo en base a de a la x es x. A lo debo elevar a la x para obtener a la x. Y a elevado a la logaritmo en base a de x es x. Estas dos últimas propiedades se obtienen del hecho de que la función logarítmica en base a y la función exponencial en base a son inversas entre sí. Y la composición entre dos funciones inversas me da como resultado la variable independiente. Tenemos algunos ejemplos. ¿Cuánto es logaritmo en base 5 de 1? ¿A qué número debo elevar a 5 para obtener 1? Lo debo elevar a la 0. 5 a la 0 es 1. Logaritmo en base 6 de 6 a la menos 2. ¿A qué número debo elevar a 6 para obtener 6 a la menos 2? Pues a la menos 2. Logaritmo en base 8 de 8. 8 para obtener 8 lo debo elevar a la 1. Y 4 a la logaritmo en base 4 de raíz de 3. Raíz de 3. Por la propiedad número 4. Avancemos. Existen unos logaritmos especiales, que son logaritmos ampliamente utilizados por nuestros sistemas numéricos. Son muy importantes. Está el logaritmo en base 10, que lo llamaremos logaritmo común, y que cuando escribamos la expresión log, sin escribir su base, asumimos que la base allí es 10. Entonces log de x es logaritmo en base 10 de x. El otro logaritmo muy utilizado es en base e. Recuerden que es 2,718. Es un número irracional. ¿Sí? A esa base la llamaremos la base para un logaritmo natural. Logaritmo natural de x es logaritmo en base e de x. Ejemplos. Logaritmo de 10.000, o sea, logaritmo común, o en base 10. ¿A qué número debo elevar a 10 para obtener 10.000? A la 4. Logaritmo en base de a la 3. ¿A qué número debo elevar a e para obtener e a la 3? 3. E a la logaritmo natural de 12, por la propiedad número 4 que acabamos de ver es 12, y logaritmo en base 10 de 0,01. Este es menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque 10 elevado a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 2. O sea, lo mismo que 1 sobre 100. Y 1 sobre 100 es 0,01. Muy bien, avancemos. ¿Cómo es la gráfica de una función logarítmica? Bueno, ya mencionamos que la función logarítmica de base a y la función exponencial de base a son inversas entre sí. Noten que el dominio de una función exponencial de base a es todo lo real, es desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango es los reales positivos. En la función logarítmica,
El dominio son los reales positivos y el rango son todos los reales. Además, por ser funciones inversas, van a estar reflejadas perfectamente con respecto a la recta y igual a x. ¿Esto por qué? Porque si tengo por acá un punto con coordenadas a, b, que pertenezca a la gráfica de y igual a la x, va a existir un punto por acá de coordenadas b, a, que pertenezca a la gráfica de y igual al logaritmo en base a de x. Entonces ahí vemos esa reflexión. Grafiquemos una función, grafiquemos la función logaritmo en base de 2 de x, pero hagámoslo simultáneamente graficando esta exponencial. Vamos a llenar esta tabla. ¿Sí? Cuando x vale menos 3, ¿cuánto es 2 a la menos 3? Sería 1 sobre 2 a la 3, que es un octavo. 2 elevado a la menos 2 es 1 sobre 2 a la 2, o sea, un cuarto. 2 a la menos 1 es un medio. 2 elevado a la 0 es 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. Y 2 a la 3, 8. Cuando x vale menos 3, llévale un octavo. Esto está por acá muy ajustado al eje x. Cuando x vale menos 2, llévale un cuarto. Cuando x vale menos 1, llévale un medio. Este punto es clásico. Cuando x vale 0, llévale 1. Es el intercepto que nos vamos a encontrar siempre con el eje y en las funciones exponenciales. Cuando x vale 1, llévale 2. Cuando x vale 2, llévale 4. Y cuando x vale 3, llévale 8. ¿Cierto? Podríamos darle más valores, pero entonces ya vemos cuál es el comportamiento de la gráfica. Ahora, para la función logarítmica, ¿sí? ¿A qué número debo elevar a 2 para obtener un octavo? A 2, para obtener un octavo, lo debo elevar a la menos 3. ¿Cierto? 2 a la menos 3 sería un octavo. ¿A qué número debo elevar a 2 para obtener un cuarto? A la menos 2. A 2 para obtener un medio. Menos 1. ¿Sí? A 2 para obtener 1. 0. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. Y 2 a la 3, 8. Cuando x vale un octavo, llévale menos 3. Por acá bien ajustado al eje y. Cuando x vale un cuarto, llévale menos 2. Acá más o menos. Cuando x vale un medio, llévale menos 1. Cuando x vale 1, llévale 0. Cuando x vale 2, llévale 1. Cuando x vale 4, llévale 2. Cuando x vale 8, llévale 3. Si uno de estos puntos obtengo la gráfica, y obviamente los prolongo, tengo la gráfica de logaritmo en base 2 de x. Miremos el resultado en GeoGebra. Acá tenemos la gráfica simultánea de y igual 2 a la x, que es esta línea verde. Y igual logaritmo en base 2 de x, que es esta línea color lila. Y esta recta es la recta y igual a x. Ahí podemos observar la perfecta simetría que hay entre estas dos gráficas con respecto a esta línea. Muy bien, avancemos. Otro aspecto importante, el cambio de base. Si yo tengo un logaritmo en base b de una expresión y deseo tenerlo en términos de otra base o expresarlo en términos de otra base, de una base a, ¿qué hago? Entonces, logaritmo en base b de x es logaritmo en base a de x. O sea, el logaritmo en la base nueva que yo quiera de este número. Sobre logaritmo en base a de la base inicial. Esto es muy útil, o era más útil aún, cuando en las calculadoras no estaba la tecla que permitía cambiar la base, sino que solamente estaban logaritmo natural y logaritmo común. Entonces, de esta forma puede uno expresar cualquier logaritmo en términos de una base deseada. Ejemplos, use el logaritmo común para expresar logaritmo en base 5 de 6. El logaritmo común es logaritmo en base 10, log. De 6, log de 6, logaritmo en base 10 de 6, sobre logaritmo en base 10 de 5. ¿Listo? Muy bien. Ahora, logaritmo en base 3 de 10. Use el logaritmo natural para expresarlo.
Entonces, logaritmo natural, ln de 10 sobre logaritmo natural de la base inicial, sobre logaritmo natural de 3. Ahí queda expresado en términos de logaritmo natural. Lo pueden verificar en las calculadoras. Les mencionaba también que los logaritmos tienen unas leyes y se las mencionó acá. ¿Sí? Dadas las condiciones iniciales, el logaritmo en base a del producto x por y es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. El logaritmo en base a del cociente entre x y y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Y el logaritmo en base a de x elevado a la r es igual a r logaritmo en base a de x. Para calcular el valor exacto de las siguientes expresiones. Entonces, si a mí me dicen logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 32, noten que no es fácil, no es trivial decir a qué número debo elevar a 4 para obtener a 32. Pero estos dos tienen la misma base y yo puedo usar la ley número 1. Esto se parece al lado derecho de la ley número 1, entonces yo puedo expresar esto como un producto y decir que esto es igual al logaritmo en base 4 del producto entre 2 y 32, ¿cierto? O sea, eso es igual al logaritmo en base 4 de 64, ¿sí? Que es el número al cual debo elevar a 4 para obtener 64. 3. Muy bien. Miremos este siguiente, el logaritmo en base 2 de 80 menos logaritmo en base 2 de 5. Entonces se parece a esta segunda ley y lo puedo expresar como un cociente. Puedo decir que esto es igual al logaritmo en base 2 de 80 sobre 5. ¿Cierto? Logaritmo en base 2 de 80 sobre 5. Entonces 80 sobre 5 es 16. Y 2 lo debo elevar. ¿A qué número para obtener 16? Lo debo elevar al número 4. Y ese sería el resultado de esa expresión. Y miremos en este último, tenemos que usar todas las leyes. Porque tenemos suma, resta y tenemos algo que se nos parece a este lado derecho de la tercera ley. Entonces iniciemos. Estos dos los podemos agrupar como un producto. Logaritmo en base 5 de 10 por 20. O sea, de 200. ¿Listo? De 200. Y acá, menos, noten que este 3 es equivalente a esta r de acá y por tanto se lo puedo llevar como exponente a x, que en este caso es 2. Entonces yo puedo decir que esto es logaritmo en base 5 de 2 a la 3. O sea, logaritmo en base 5 de 2 a la 3, 8. Ahora, esto lo puedo expresar como un cociente y puedo decir que es igual al logaritmo en base 5 de 200 sobre 8. 200 sobre 8 es 25, entonces logaritmo en base 5 de 25. Es el número al cual debo elevar a 5 para obtener 25. Ese número es el 2. No, muy bien. Les dejo unos ejercicios propuestos. Primero escriba el resultado de los siguientes logaritmos. Segundo, halle el valor de x en las siguientes expresiones. Esto se hace desde la definición del logaritmo. Tercero, calcule el valor exacto de las siguientes expresiones. Vamos a usar las leyes. Y cuarto, grafique las funciones y igual a 3 a la x y y igual a logaritmo en base 3 de x simultáneamente. Y también grafique la función logaritmo común de x. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.